Hola, ¿cómo están? Hoy en este video vamos a trabajar con potenciación y radicación en el conjunto de los números enteros, en Z. Recordemos, una potenciación es una multiplicación sucesiva, o sea que voy a estar multiplicando siempre el mismo número y el exponente, que es el número más chiquito que está arriba, me indica cuántos de esos números voy a multiplicar. Entonces, en este caso tenemos el 5 al cuadrado, nos está diciendo que tenemos que multiplicar dos números 5, o sea, 5 por 5 es 25. Teniendo en cuenta este concepto, que es la definición de potenciación, lo mismo voy a hacer para mis números enteros. Entonces, yo acá puse los números negativos, que son los nuevos que vamos a descubrir. Como un número negativo está conformado por el signo rayita, que es el negativo, y los dígitos que tengan mi número, voy a tener que ponerlo entre paréntesis para avisar que todo es negativo. Todo este número negativo está elevado al cuadrado o al cubo o a la cuarta. Entonces, en este caso, si tengo 5 negativo al cuadrado, me están pidiendo que haga 5 negativo por 5 negativo. Por lo tanto, voy a operar como hacemos en la multiplicación. 5 por 5 es 25 y si yo multiplico dos números negativos, el resultado es positivo. Lo mismo con el 4 negativo al cubo. Voy a hacer 4 negativo por 4 negativo por 4 negativo. Entonces, de nuevo lo mismo, voy a operar igual. 4 por 4, 16, 16 por 4 es 64. Y una vez que tengo la cantidad, digamos, el módulo, voy a ver los signos. Entonces, acá tenemos que multiplicar tres números negativos. Hacemos lo mismo de siempre. Si yo junto dos negativos, el resultado es positivo. Y un negativo más, el resultado va a ser 64 negativo. Si tengo que hacer la potenciación del 1 negativo, ya sé que 1 por 1 por 1 por 1 por 1 me va a dar 1. Entonces, para no tener que escribir todos los números negativos, quiero buscar como una regla o una receta que me sirva para saber qué signo va a tener este 1, si va a ser 1 positivo o 1 negativo. Entonces pensemos que lo que nosotros estamos multiplicando son 1, 2, 3, 4, 5 números negativos. Yo pudiera ir haciendo parejas. Entonces, cada dos negativos sé que el resultado es positivo. Y si yo sumo positivos, no me modifica el signo. El problema es que me quede un negativo colgando como que me quedó acá. Entonces, como esto es positivo, si yo un positivo lo multiplico por un negativo, me queda negativo, entonces el resultado de esta potenciación va a ser un número negativo. Fíjense acá qué pasa con el elevado a la cuarta. 2 a la cuarta sé que es hacer 2 por 2 por 2 por 2, que es 16. Entonces, si yo quiero pensar de la misma forma para evitar tener que escribir toda la expresión de la potenciación, pienso, si yo tengo 4 números negativos, o sea, 4 negativos, y yo los junto en parejas, cada dos negativos que multiplico, el resultado va a ser positivo. Entonces, como tengo una cantidad par, me va a quedar positivo por positivo, el resultado va a ser positivo. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos concluir que si mi exponente es par, el resultado de esa potenciación siempre va a ser positivo. Y si mi exponente es impar, o sea, 1, 3, 5, 7, fíjense, acá me quedó impar y como me quedaba negativo, este es negativo. Acá también es negativo. Pero si yo hubiese hecho la potenciación de un número que es positivo, el resultado va a ser positivo siempre. Entonces, cuando el exponente es impar, va a mantener el signo de la base. O sea que, si yo tengo 4 al cubo, ya sé que como el número es positivo, el resultado va a ser positivo. Pero si me dicen 4 negativo al cubo, hago 4 al cubo 64, como este es impar y este negativo, el resultado va a ser negativo siempre. ¿Qué pasa con la radicación? La radicación es la operación inversa de la potenciación. Entonces, cuando uno hace una raíz, en realidad lo que está pensando es una potencia. Entonces, si nosotros tenemos la raíz cuadrada de 25, cuando acá no hay nada, el índice no hay nada, es un 2, nosotros tenemos que pensar dos números iguales que multiplicados me den 25. Entonces, ¿qué dos números iguales me dan 25? Y el 5. Entonces, la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Qué pasa
pasa con la raíz cúbica de 8? Como es cúbica, yo tengo que pensar 3 números iguales que multiplicados me den 8. Como es un número par, pruebo con los pares y voy probando. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces el resultado es 2. La raíz quinta de 1 es 1, porque 1 por 1 por 1 por 1, no importa la cantidad de veces que multiplique, va a ser 1. Como estas raíces eran positivas, estos números están viniendo de multiplicaciones de números positivos. ¿Qué pasa con la raíz cúbica de 27 negativo? Y si yo llegué a un número negativo es porque estuve multiplicando antes un número negativo. O sea, tuve que hacer tal negativo por tal negativo por tal negativo para que me quede negativo. En este caso sería 3 negativo por 3 negativo por 3 negativo. El resultado es 27 negativo. Entonces la raíz cúbica de 27 negativo es 3 negativo. Lo mismo con la raíz quinta de 32. 5 números iguales que multiplicados me den 32 negativo van a ser el 2 negativo. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 me da 32. Y para que el resultado este sea negativo es porque partí de un número negativo, ¿sí? Lo mismo que vimos acá. Si el exponente es impar, va a mantener el signo de la base. Entonces, yo tuve que haber hecho menos 2 a la quinta para que el resultado me dé 32 negativo. Pero ¿qué pasa si me aparece la raíz cuadrada de 16 negativo? Nosotros vimos que si el exponente es par, o sea, si yo hice una potencia par, siempre el resultado va a ser positivo. Entonces, si yo pienso qué operaciones me pueden dar 16 negativos multiplicando dos números exactamente iguales, no tengo ninguna, porque 4 al cuadrado es 16 positivo y 4 negativo al cuadrado también es 16 positivo. Entonces, en este caso, la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces, para marcar que no existe, el símbolo de existencia es la E mayúscula al revés, y si la tacho, estoy diciendo que no existe. Lo mismo me pasa con la raíz cuarta de 81. Me está pidiendo 4 números iguales que multiplicados me den 81, pero negativo. La raíz cuarta de 81 es 3, pero la raíz cuarta de 81 negativo no va a existir, porque si yo multiplico 4 números iguales, al ser una cantidad par, el resultado va a ser positivo. Entonces, esta raíz tampoco existe. Entonces, como regla práctica, para buscar la raíz, las vamos a pensar tal cual las pensábamos siempre. ¿Qué número al cuadrado o al cubo o a la cuarta me da mi módulo? Si el signo es negativo, el índice tiene que ser impar. Entonces se va a mantener el signo. Si el exponente es, el exponente no. Si tengo una raíz par, que el índice es impar, si el índice es impar, la raíz solo existe para radicandos, o sea, el número de adentro, positivo. ¿Sí? Si el radicando de adentro es negativo, esa raíz no va a existir. ¿Sí? Lo último, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que nosotros habíamos visto los significados de las rayitas. Dijimos que las rayitas pueden ser significar resta porque están entre dos números, o sea, 5 menos 7, esto es, el resultado es 2 negativo. Expresar esto del número negativo, yo quiero decir el 2 negativo, entonces, para saber que todo eso es un número y estás representando el mismo objeto, el mismo elemento, lo encerrábamos entre paréntesis para saber que todo era parte. Y si lo dejábamos sin paréntesis, nosotros nos referíamos que queríamos al opuesto del número que teníamos. Entonces, el opuesto de 2 es 2 negativo. El opuesto de 5 negativo es 5 positivo. El opuesto era el que tenía el signo contrario. Entonces, ¿por qué es importante trabajar con los paréntesis? Y acá tiene que ver mucho el tema de estos significados de las rayitas con la potenciación. Porque si a mí me presentan, fíjense que yo acá puse que parece la misma operación, pero son 3 operaciones distintas. Yo acá lo que estoy diciendo es que esto es 2 negativo elevado al cubo. ¿Por qué sé que es 2 negativo elevado al cubo? Porque está encerrado entre paréntesis. Entonces es 2 negativo por 2 negativo por 2 negativo. O sea que esto es 8 negativo. Pero si ponen rayita 2 al cubo, me están diciendo que yo tengo que hacer el 2 positivo al cubo y que lo que quiero es el opuesto.
¿Por qué es el opuesto? Porque no tenía el paréntesis. Entonces, esta rayita, que es opuesto, no está incluida en el cubo. Solo quieren que se haga el 2 al cubo. Esto también igual va a dar 8 negativo. ¿Qué pasa con esta situación? Tengo rayita, rayita, 2 y el 3, pero acá hay un paréntesis. Entonces, nosotros vimos que en el orden de las operaciones, la potenciación se hace primero antes que otra operación. Entonces, acá me están diciendo, esta rayita, la primera, me está diciendo que quiero el opuesto. O sea, que le cambie el signo al resultado de esta operación. Entonces sería hacer 2 negativo por 2 negativo por 2 negativo, o 2 negativo al cubo, que es 8 negativo. Pero como quiero el opuesto, me queda 8 positivo. Entonces, ojo acá que no puedo hacer primero el cambio de signos, porque primero está como orden de operaciones el cubo. Si yo tengo acá este otro ejemplo, por ejemplo, dijimos el 2 negativo al cuadrado es hacer 2 negativo por 2 negativo. No hace falta escribir toda la operación, porque yo puedo hacer 2 al cuadrado, 4, y como es negativo pero potencia par, esto va a quedar positivo. Lo mismo con el menos 2 a la cuarta, ya lo vimos antes. 2 negativo a la cuarta va a ser 16 y positivo porque es potencia par. Exponente par. Pero ¿qué pasa si yo no tengo paréntesis? Yo acá voy a estar diciendo que quiero el opuesto del resultado de 2 a la cuarta, del 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y me queda por el opuesto 4 negativo. 2 a la cuarta es 16 y como no está el paréntesis me están diciendo que quiero el opuesto de esta cuenta. 2 a la cuarta es 16, como tengo el opuesto es negativo. Y acá es donde está la diferencia. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos 2 negativo al cuadrado es 4, y este 4, si me pide que le cambie el signo, también va a ser 4 negativo. 2 a la cuarta es 16, como es exponente par, va a ser positivo, pero como tengo el opuesto, va a ser negativo, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que no se pueden sacar los paréntesis o poner cuando yo quiero o porque me da fiaca. Sí o sí los tenemos que poner cuando corresponda y como corresponda. Espero que les haya servido este video. Nos vemos en el próximo.